Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Camilo Castillanco Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la CUM. Pertenezco a la ficha 56690 correspondiente a la materia de termodinámica y fluidos. Introducción. A continuación se presentarán los conceptos básicos más relevantes de la termodinámica y fluidos con el fin de comprender de manera más amplia el funcionamiento de maquinaria y equipos en diferentes procesos que se generan en la vida cotidiana y la industria. Dentro de los objetivos tenemos conocer el significado de los términos relevantes relacionados a la termodinámica y fluidos, entender el funcionamiento de estos términos en la industria, establecer la importancia del uso de la termodinámica y fluidos en el sector industrial, conocer el significado de la presión hidrostática, entender el uso de la presión hidrostática en la vida cotidiana y conocer las leyes de la física que se asocian al tema. En el siguiente mapa conceptual vamos a ver un poco más a fondo lo que son los conceptos básicos de termodinámica y fluidos. Como podemos ver, en este mapa conceptual tenemos conceptos como lo que son el fluido, donde nos dice que el fluido es una materia compuesta por moléculas atraídas entre sí débilmente, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Dentro de estos fluidos tenemos claro que pueden ser fluidos newtonianos, es decir, tienen viscosidad constante, no varía sin importar la fuerza que se le aplique. Tenemos los fluidos superfluidos, que son aquellos que carecen totalmente de viscosidad. Tenemos los fluidos no newtonianos, que son los que tienen intermedio entre fluido sólido y viscosidad, depende de la fuerza que se ejerza sobre él o los cambios de temperatura. Por otro lado, tenemos lo que es la termodinámica, que nos dice que la termodinámica es el estado en reposo en el que todas las propiedades mecánicas, físicas y térmicas de la materia no varían con el espacio ni con el tiempo. También encontramos lo que es el calor. El calor nos dice que es la forma de energía asociada a los movimientos de los átomos, moléculas y otras partículas que forman la materia. Por otro lado, tenemos lo que es el concepto de la temperatura. Temperatura nos dice que es la función creciente del grado de agitación de las partículas de los materiales. En el punto de temperatura pues podemos encontrar dos diferentes, que son el punto de fusión y el punto de ebullición. En el punto de fusión dice que es cuando la temperatura en la cual un sólido pasa a ser líquido, y en el punto de ebullición es cuando la temperatura en la que está el líquido se transforma en un gas. Por otra parte, encontramos lo que es la materia. La materia dice que es todo lo que existe, tiene masa y volumen. Esta materia se clasifica en sólido, líquido y gaseoso. Sólido, como su nombre lo indica, dice que presenta partículas muy unidas por fuerza de atracción y gran intensidad. Dentro de la materia líquida, donde dice que son las partículas están unidas por las fuerzas de atracción, pero son más débiles y desordenadas. Y en el tema de materia gaseosa, entonces es donde nos dice que es la forma más volátil de la materia en la naturaleza. Por último, encontramos lo que es la presión hidrostática. Nos dice que la presión hidrostática es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna del líquido que tiene sobre él. En la siguiente infografía vamos a conocer un poco más a profundidad lo que es la presión hidrostática. Entonces, dice que la presión hidrostática es la presión que somete un cuerpo sumergido en un fluido. Es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. Donde su fórmula viene siendo P, que es el equivalente a presión, igual por R, que es la densidad del fluido, por G, que es gravedad, y por H, que viene siendo la altura de la superficie. ¿Qué causa la presión hidrostática? Entonces, la presión hidrostática es causada por la acción de la gravedad en los fluidos, especialmente en los líquidos, que crea una fuerza que empuja el fluido hacia abajo. El principio, según Arquímedes, dice que establece la fuerza de empuje sobre un objeto sumergido en un líquido es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. Características de la presión hidrostática. La presión hidrostática aumenta con la profundidad.
depende de la densidad del fluido, se mide en unidades de presión, pascal o bares, y el principio de Arquímedes es muy importante. La presión atmosférica influye en la presión hidrostática. Podemos encontrar lo que es presión hidrostática positiva, donde dice que es la presión que se produce en un fluido en reposo en el que la fuerza ejercida por el fluido es mayor que la fuerza externa que actúa sobre él. Y también tenemos lo que es la presión hidrostática negativa, donde nos dice que es la presión que se produce en un fluido en reposo en el que la fuerza externa actúa sobre él es mayor que la fuerza ejercida por el mismo fluido. Dentro de la vida cotidiana tenemos los siguientes ejemplos. La presión hidrostática es fundamental en la construcción de presas y embalses, así como en la ingeniería de puentes y edificios, ya que permiten a los ingenieros determinar la fuerza que puede soportar una estructura. Se utiliza también en la purificación del agua, donde la presión ayuda a separar los sólidos de los líquidos. A continuación vamos a hacer un pequeño experimento casero donde vamos a tener como relevancia dos aspectos específicos, teniendo en cuenta que la presión hidrostática va directamente ligada a la presión atmosférica. En este caso tenemos un recipiente el cual contiene un líquido, pues le aplicamos un pequeño colorante para que se vea. En este recipiente lo que hice fue hacerle dos orificios. Tenemos el orificio 1 que es en esta parte y el orificio 2 que está en la parte inferior. El primer ejercicio que vamos a ver, el por qué está relacionado, por qué digo que está relacionado directamente con la presión atmosférica, es porque, como ustedes se pueden dar cuenta, en este momento está totalmente sellado. Voy a retirar una de las cintas que están cubriendo los orificios y vamos a ver una pérdida mínima de agua, pero a su vez nos vamos a fijar que esta se va a detener. ¿Listo? Entonces, como pueden darse cuenta ahí, el orificio 1 está totalmente abierto, es este, pero no hay fuga alguna de agua. Al momento, ¿esto por qué sucede? Porque no hay una presión directa. ¿Bien? O sea, está contenido, está resguardado, no hay una presión, hay un contacto con la presión atmosférica. Al momento que yo libere la presión acá, vamos a darnos cuenta que va a empezar a expulsar el líquido del mismo recipiente. Una vez inicie a retirar la tapa, podemos darnos cuenta, ¿de acuerdo? Aquí en este momento ya le está ingresando aire y por ende está generando una presión al líquido. Si yo sello nuevamente, se va a detener la fuga. Bien. El segundo aspecto es cuando yo retiro las dos cintas, es decir, descubro el siguiente orificio y aquí vamos a tener en cuenta dos aspectos. Nos vamos a dar cuenta que por el orificio 1, que es el de la parte superior, el que tenemos acá, la cantidad de agua o la presión con la que va a salir el agua por este orificio va a ser menor a la que va a salir por el orificio número 2. ¿Esto es debido a qué? Debido a que también influye lo que es el volumen del agua. Como nosotros podemos dar cuenta, desde el orificio 1, que viene desde acá hacia arriba, pues el volumen de agua va a ser menor a lo que hay del orificio 2 hacia arriba. Bien, desde el orificio 2 hacia arriba va a tener que soportar la presión más el volumen del contenido del fluido que va hasta esta parte superior. ¿Listo? Mientras que el orificio 1, pues la presión del volumen va a ser mínima. ¿De acuerdo? Entonces vamos a destapar los dos y en este caso ya empiezan a trabajar. Si yo retiro, pues aumento la presión. Y como se pueden dar cuenta, pues en esta está saliendo un poco menos que lo que está saliendo en la parte inferior. A continuación se presenta el siguiente ejercicio aplicado. Un buceador desciende a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que está soportando si la densidad del agua del mar es 1025 kilogramos sobre metros cúbicos? Para la solución vamos a tomar los siguientes datos. H, que es igual a la profundidad, nos dice que son 10 metros. Densidad del mar nos dice que es igual a 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Y G, que es equivalente a la gravedad, nos dice que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Según el principio fundamental de la hidrostática,
La presión en un punto de un fluido se calcula mediante la siguiente expresión: P igual a D por H por G. Sustituyendo en la ecuación los datos que nos han proporcionado en el problema, el buceador está soportando P, que es igual a 1025 kilogramos sobre metros cúbicos por 10 metros por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos dice que sería un igual de P por 100.450 pascales, que sería obviamente la presión final a la cual estaría sometido el buceador en 10 metros de profundidad. Conclusiones. Como conclusiones podemos determinar que se realiza la investigación de la definición de los términos relevantes de la termodinámica de fluidos. La termodinámica de fluidos es un factor importante en el desarrollo de industrias. Es muy importante reconocer los diferentes ámbitos de estudios de la termodinámica de fluidos para conocer su funcionamiento. Se logró entender de una manera más amplia el significado y funcionamiento de la presión hidrostática. La presión hidrostática es un proceso físico que se utiliza en muchos ámbitos importantes de la vida cotidiana. La presión hidrostática se basa en el principio de Arquímedes.